Hoy me despertó un gasero, el de la basura y el de los tamales. Todo antes de las 8 de la mañana. Bienvenidos a México. ¿Saben qué es lo más bonito de vivir tantos años aquí en México? Que sin darte cuenta, todos los días aprendes algo nuevo. A veces son lecciones profundas, otras veces son simples curiosidades. Pero lo más mágico es que muchas de esas lecciones te las enseñan los mexicanos sin siquiera intentarlo. Con el señor de los tamales, con la señora en el mercado que te dice mi amor, con los tacos a las 3 de la mañana y cohetes a las 6. Hoy quiero contarles todas esas cosas que los mexicanos me enseñaron, sin siquiera proponérselo. Prepárate para reírte, para identificarte y si eres mexicano, decir con orgullo, sí somos. Bueno, ya llegamos aquí a la estación del cablebús Cineteca Nacional de Chapultepec. Recuerden que yo grabé aquí un video sobre cablebús, entonces fuimos a cada estación para ver qué hay en cada estación. De hecho, si todavía no han visto este video, les invito a verlo. Lo dejo en la descripción. Y bueno, el plan es ir a ver cómo está la obra porque cuando fuimos pues no estaba todavía muy terminado que digamos, porque yo creo que ya pasó como medio año después de que grabamos este video. Queremos investigar sobre todo por niños porque queremos venir aquí con los niños para mostrarles este cine. Vamos a ver qué hay de funciones, a qué hora, etcétera. Ahorita les muestro. Y bueno, mientras vamos a ir caminando a Cineteca, vamos a hablar sobre el tema de nuestro video. Y una cosa muy mexicana es hablar con diminutivos. Ahorita, cafecito, en la mañanita, como cuando te dicen, ¿puedes no dejar tu basura aquí, por favorcito? Parece que no están regañando, pero sí. Y eso me enseñó que la amabilidad es un valor profundo en esta cultura, que uno puede corregir, pedir o exigir sin dejar de ser amable. Bueno, ya suena que está en obras todavía. La verdad me sorprende después de tanto tiempo, pero vamos a ver si la Cineteca está abierta, pero aquí como ven hay bastantes obras todavía. Bueno, aquí se encuentra el CCC Chapultepec, que es plantel del Centro, ¿cómo se llama? De Capacitación Cinematográfica de Chapultepec, pero pues todavía está en obras. Cuando vinimos creo que estaba exactamente en el mismo estado de construcción, entonces no sé si no lo han trabajado o lo están haciendo como súper lento. Y aquí en la Cineteca que está aquí cerquita, pues igual se ve que está todo con la red naranja. No sé si está cerrada o qué pasó, pero vamos a ver. Hola, gracias. Vinimos aquí hace como medio año, ¿verdad? Estaba todavía así como medio cerrado, entonces queremos ver si ya está abierto para venir así con niños. Todavía no. Lo único que seguimos ofreciéndoles es una mesa de información, unos baños con todos los servicios, el foro al aire libre. Todavía no está abierta. Creemos que más o menos nos van a, o sea, se va a terminar de hacer todos los procesos que faltan más o menos a finales de agosto. Vimos que había bastantes salas, pero todavía no están a 8. Todo lo que hay en las otras cinetecas, aquí lo tenemos todo. Biblioteca, obviamente oficinas, tenemos pues restaurantes, dulcerías, cafeterías. Ah, ok. Pero eso todavía no está abierto, ¿sí? Nada está abierto. Nada está abierto. Nada más el foro, es lo único. Todo el conjunto en sí de lo que es la cuarta sección de Chapultepec, todavía está en obras. Sí, luego la Cineteca, la Escuela del Cine, la Escuela de Nival y la Bodega de Arte de la Nación, pues todavía está todo por ahí. Y he escuchado que hay como una cafetería aquí, ¿no, verdad? Entonces, o sea, aquí tenemos... Todo, pero está cerrado. Todavía está abierto, todavía está abierto. Ya, bueno, mil gracias,
por la información, muchas gracias. Bueno amigos, como ven, está todavía todo en obras. Ahorita hablamos con la señorita que daba información y nos dijo que si las salas que están adentro de la Cineteca están todas cerradas y lo único que está abierto es el foro al aire libre y ahí dan funciones para niños y también algunas como detrás de las cámaras de algunas películas. Lo van a abrir como en un ratito. Vamos a esperar para pasar a ver cómo está y pues para ver si hay como una cartelera. Pero realmente no sé, siento que es una lástima que un espacio tan bonito, porque realmente está muy bonito adentro. Ahorita no les pude grabar porque me dijeron que está prohibido grabar ahí adentro, ya que está cerrado todavía todo, pero lo grabamos la primera vez que vinimos, entonces les voy a poner aquí en la pantalla cómo se ve por adentro. Se ve realmente muy bonito, muy hermoso, muy moderno y la verdad que lástima que pues está todo cerrado durante bastante tiempo, no lo pueden terminar. Bueno, la señorita dijo que van a abrir hasta el finales de agosto, más o menos es el plan. Vamos a ver si se cumple. Entonces, mientras esperamos que abran el foro, vamos a seguir hablando de las cosas que me enseñaron los mexicanos. Vamos a ver si está abierto el parque, porque aquí al ladito está el parque Polvorín. No sé qué cosas hay adentro, entonces vamos a ver. Y bueno, otra cosa es despertarse con los sonidos bastante fuertes, como de un gasero, de los tamales o también del fierro viejo que pasa a las 6 de la mañana con su canción remix. Al principio me parecía una tortura. ¡Ay, qué horror! Me morí ahorita por un instante porque era como una libélula y me dio aquí en el pecho, pero derechito, estaba así gigante. ¡Ay, no, qué horror! Me dio un susto increíble. Ay, como más o menos como casi los sonidos fuertes a las 6 de la mañana. Despertándote. ¿Cómo puede alguien pensar que es muy buena idea despertar a todo el mundo, a todo el vecindario con ese ruido tan fuerte a las 6 de la mañana? Pero con el tiempo entendí que en México al que madruga, Dios le ayuda. Aquí la vida empieza muy temprano. Y si todavía no estás listo a esas horas para empezar tu día, pues tú te lo pierdes. Ahora cuando lo escucho, pues no me molesta tanto. Pienso, bueno, hay que levantarse y vivir la vida. También está esa costumbre de saludarse aunque no se conozcan. Un buenos días en el elevador, un con permiso cuando estás pasando junto a alguien, o un provechito aunque no estás comiendo con ellos. Eso me enseñó que en México reconoces al otro como parte de tu entorno. No es un extraño, es alguien que comparte contigo este espacio y este momento. Y eso, aunque parezca pequeño, es una gran lección de humanidad. Bueno, ya llegamos aquí al foro. Abrieron el espacio, pero creo que no hay funciones. De hecho, estoy viendo en su página, justamente hoy no hay funciones. Todos los días nada más hay una función, a las 7:30 de la noche. Realmente es un lado lástima, o sea, que no se aproveche este lugar. Está muy hermoso, ya está bastante terminado, remodelado. Me imagino que bastante dinero han invertido en este proyecto. He visto que hay como una cafetería aquí, restaurante, etcétera, pero está todo totalmente cerrado, entonces no vamos a poder comer nada. Estamos ahorita sin desayunar en la mañana, entonces nos surge comer algo. Hay muchas personas que me dicen así como en los comentarios, ay, eres muy tragona, porque eres tan flaca, etcétera. Pero realmente, a ver, el video sale una vez a la semana nada más, entonces, ¿cómo una vez a la semana nada más? Por eso estoy tan flaca. Estaría súper bien si ustedes me pueden poner en los comentarios qué piensan ustedes sobre eso, que pues han pasado tanto tiempo, todavía no está terminada esa obra. Y bueno amigos, aprovecho este momento para invitarles a que si aún no se suscriben a mi canal, se unan a esta linda comunidad. Ya casi vamos a alcanzar los 20,000. Así que den clic en el botón de la campanita y elijan la opción de todas las notificaciones. Gracias.
Otra cosa que me parece bastante mal es que cuando vinimos aquí hace más de medio año, estaban sin funcionar los baños de aquí de Cablebús. Todavía siguen sin funcionar. Hablemos de los tianguis o de los mercados sobre rueda. Ahí se puede encontrar de todo, desde cilantro fresco hasta calzones con encaje, perfumes pirata y hasta pirañas vivas. Entrar a un tianguis es como entrar a otro universo. Y me enseñaron que la vida no tiene por qué ser ordenada para ser funcional. Que el caos también puede ser alegre y que muchas veces en medio del desorden se encuentra lo que uno ni sabía que buscaba. Ya me iba a quedar aquí. Una lección que aprendí con lágrimas en la boca y no en el corazón fue la del picante. Cuando un mexicano dice que pica poquito, prepárate para ver tu vida pasar frente a tus ojos. Me enseñaron que cada quien tiene su medida y que lo que para uno es leve, para otro puede ser una explosión. Pero también aprendí que uno se adapta y que todo se disfruta más cuando se comparte con risas y una coquita. Y hablando de la coca, pues este refresco ocupa un lugar casi sagrado. Para el dolor de estómago, para el susto, para la cruda, para la baja presión. Me enseñaron que a veces lo que cura no es el remedio en sí, sino la fe en que algo te va a hacer sentir mejor. Y que si eso va acompañado de una charla y una sonrisa, funciona todavía más. Ajá. Sí, gracias. Y como de costumbre, siempre que andamos en esta zona, vamos a este mercadito. Aquí venden nuestros tlacoyos ahogados, nuestros favoritos. Los recomiendo muchísimo, de hecho ya aparecen segunda vez en mi canal. Así que realmente están muy ricos. Vamos a desayunar, así que provechito. Y mientras vamos por los niños, seguimos platicando. Hay una especie de sabiduría muy divertida en cómo los mexicanos te dan indicaciones. Aunque no tengan idea de cómo llegar al punto X, siempre te van a decir que sí. Te vas todo derecho hasta donde estaba una tortillería, luego le das a la izquierda 2 cuadras hacia adelante y llegaste. Me enseñaron que es más importante ayudar que tener la certeza absoluta. Y que aunque se equivoquen al dar indicaciones, siempre habrá alguien más que te vuelve a encaminar. Comer tacos en la calle a las 3 de la mañana me enseñó que cualquier momento es bueno para disfrutar la vida. Que no necesitas una mesa elegante ni menú caro. Que basta con hambre, antojo y confianza en el taquero. La comida aquí es una celebración constante. Una excusa para reunirse, para platicar y para existir juntos. Ver a alguien haciéndose una limpia en la calle con ramas, humo y rezos me enseñó que siempre hay espacio para la espiritualidad. No puedo decir eso. Para la espiritualidad. No importa si es martes por la tarde, en una banqueta del centro histórico. Aquí la fe y la tradición conviven con la rutina. Y eso me parece profundamente sabio. Bueno, ya llegamos a la casa de mamá de mi esposo, mi suegra querida, ya que nos invitó a comer. Y de hecho todavía pues no ha salido en ninguno de mis videos. Pero si vamos a juntar 20 comentarios por lo menos, seguramente va a aceptar a salir en algún video mío. Entonces por favor escríbenme en los comentarios si quieren que aparezca mi suegra. Otra cosa curiosa que me encanta es cómo la gente te llama con cariño, aunque no te conozca. Mi amor, mi reina, güerita. Puede sonar raro al principio, pero luego lo agradeces. Es como si todos fueran tus tíos, tus vecinos, tu gente. Te hace sentir arropada, aunque estés en una fila de las tortillas. Y los dobles sentidos, eso sí me costó entenderlos. Al principio no sabía si reírme o preocuparme, pero después entendí que son parte del juego, del ingenio mexicano. Que el lenguaje aquí no es rígido, es flexible, divertido y muchas veces pica más que el chile. Las fiestas patronales o religiosas me enseñaron que aquí en México no se celebra en pequeño. Si vas a hacer una fiesta, que sea en grande.
que dure varios días, que interrumpa el tráfico y que todos estén invitados. La alegría aquí es contagiosa y expansiva, como debe de ser. Y también sin querer los mexicanos me enseñaron lo que es la verdadera creatividad. Porque aquí no importa si no hay recursos, siempre hay ingenio. He visto esculturas hechas de cartoncito de papel higiénico, escobas amarradas con alambre que siguen funcionando perfectamente. O una camioneta vieja que ahora vende micheladas con luces neón y hasta pantalla. En México si algo se rompe no se tira, se repara, se reinventa y se le da otra vida. Y eso es bellísimo, porque esa creatividad no es solo para resolver problemas. Es como si la mente mexicana estuviera entrenada para crear belleza y soluciones en casi cualquier circunstancia. Vete con sus tortillas. Bueno, ya tenemos una mini aparición. Todas esas cosas me las enseñaron los mexicanos sin querer. Y eso es lo más lindo, que su forma de vivir, de hablar, de compartir y de reír te va contagiando poquito a poquito. Que cada día aquí es una clase de humanidad, de cariño y de resiliencia. Y que por eso, aunque uno extraña a su país, termina sintiéndose en casa. Y bueno amigos, espero que les haya gustado este video. Pórtense como siempre muy bien. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video.